Hola, ¿cómo les va? La idea de este videíto es justamente acompañar a aquellos alumnos que están haciendo su recorrido en esta cuarentena por la revolución industrial y sobre todo por aquellas consecuencias de la revolución industrial que tienen que ver justamente con la aparición de la clase trabajadora, de los obreros. La idea de este video es, bueno, es acompañarnos en el estudio del material. Tiene un PowerPoint para de alguna manera organizar la temática. Así que bueno, básicamente vamos a contar un poquitito de qué se trata esta cuestión obrera. Bueno, básicamente surge como consecuencia de la revolución industrial. La revolución industrial podríamos ubicarla ya prácticamente en la última etapa de la edad moderna, en la primera etapa de la edad contemporánea. Pero básicamente los que van a nutrir a los obreros que van a ser parte de esa revolución industrial, vamos a ver de dónde provenían en la edad moderna, ¿cierto? Bueno, en la edad moderna la mayor parte de la población rural vivían en el campo, ¿sí? La tierra básicamente va a depender, también va a diferir, depende de los lugares, pero básicamente no era de el que trabajaba en la tierra o del campesino, era de una nobleza terrateniente o de una burguesía muy poderosa. Vivía en un estado de miseria generado por el atraso de las herramientas para sus tareas rurales, en consecuencia también de las malas cosechas, pero también como consecuencia de los alquileres y el arrendamiento, ¿cierto? Que hacía que la persona estuviese en una situación prácticamente servil. No tenía posibilidades de mejorar sus condiciones, más allá de que por ahí pudiese acompañarla, como en el caso de las tareas que pudiese hacer en su hogar, aquellos que realizaban tareas artesanales, por ejemplo, pero si no, digamos, el campesino propiamente dicho vivía en situaciones de miseria. Entonces, este campesinado, digamos, que vivía en las zonas rurales, de alguna manera va a ser parte de aquel que se desplace a las ciudades para nutrir la nueva clase social que va a aparecer en la revolución industrial, que es el obrero o el proletariado. Digamos, el grueso de esa clase social, ¿cómo va a estar compuesta? Bueno, por artesanos desplazados por el maquinismo, si aquella gente que se dedicaba, por ejemplo, a realizar tareas manufactureras, pero que con la aparición de la máquina y de los grandes talleres va a perder su trabajo. Gente que viene de zonas muy pobres, como decíamos recién, trabajadores rurales, como citábamos también, como consecuencia de un aumento demográfico, digamos, va a haber más cantidad de gente para poder nutrir estos nuevos puestos de trabajo. ¿Dónde se va a dar esto? Se va a dar en Inglaterra, ¿sí? En la isla grande, en la isla de Gran Bretaña, en la zona de Inglaterra, en el centro-sur de Gran Bretaña y sobre todo en la zona norte de Inglaterra, perdón. Y el Estado no va a entrar, digamos, a regular esta situación, sino que de alguna manera va a ser ajeno a lo que pase entre los trabajadores y los empresarios. ¿Cómo son las condiciones laborales de esta primera etapa de la revolución industrial? Bueno, yo diría que esta etapa va a ser larga, ¿sí? Las condiciones de las que estamos describiendo van a estar implícitamente prácticamente durante 100 años dentro de los talleres o las fábricas. Va a variar dependiendo de los lugares y de los patrones, pero básicamente va a ser terrible, con jornadas de trabajo excesivas. Estamos hablando de 14 y 16 horas de trabajo, entre 14 y 16, salarios muy bajos. Hay una aproximación ahí que nos dice, por ejemplo, que para 1840 un obrero hombre que trabajaba durante toda la semana, el sueldo le alcanzaba para un equivalente de 21 kilos de pan. No cito mujeres y chicos que cobraban muchísimo menos, ¿cierto? Las condiciones donde van a vivir son terribles, porque esta gente va a alojarse en la periferia de las ciudades, no va a haber condiciones sanitarias ni preocupación justamente por la situación en la que vive. Recién el Estado va a tomar nota pasado la mitad de siglo. Se va a pedir en muchos trabajos el caso de contratar mujeres o chicos, porque los sueldos son menores. Es muy común encontrar chicos tirando de las vagonetas en las minas, de 6, 7 años, y para la misma fecha que citábamos antes, 1840, el 70% de las plantas de las fábricas textiles, el personal era femenino, ¿sí?
Y por supuesto no existía ningún tipo de jubilación o pensión, ¿sí? No había ningún tipo de protección en ese tipo de situaciones. Bueno, esto va a generar, todas estas situaciones que va a vivir la clase trabajadora, va a generar que aparezcan los reclamos sindicales. Estos reclamos primero van a ser espontáneos, no van a ser demasiado organizados, no va a haber sindicatos, digamos, que los aglutinen, porque además el Estado no va a permitirlo, ¿sí? No va a permitir que se formen sindicatos, y están prohibidas las huelgas. En Inglaterra hasta 1820, recién le van a dar forma hacia 1860 y pico. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, 100 años casi del inicio de la Revolución Industrial, nace en 1860 la Asociación Londinense de Trabajadores, ¿sí? Como institución que aglutina a los trabajadores londinenses. En esta misma época se coincide justamente con el inicio del reinado de la reina Victoria, en la época de esplendor de Gran Bretaña, el movimiento cartista, que es un movimiento en el cual los trabajadores exigen mejores condiciones laborales, y se junta 1 millón de firmas y se eleva ese 1 millón de firmas, pero no se obtiene ningún tipo de resultados. Bueno, digamos, todos estos reclamos de alguna manera van a ser capitalizados por las ideas socialistas, que van a formar gran parte, digamos, van a ser vertebradoras de las ideas de gran parte de los sindicatos, ¿sí? También después van a aparecer marxistas y anarquistas, ¿cierto? Pero en una primera etapa es el socialismo el que de alguna forma le va a dar sustento a estos reclamos. Un pequeño grupo de esos sindicatos van a adherir a lo que va a ser la doctrina social cristiana, que tiene que ver justamente con la encíclica Rerum Novarum de finales del siglo XIX, que busca una situación o una relación mucho más inmunitaria entre los obreros y los empresarios. Seguimos con los logros sindicales. Bueno, ya casi sobre finales del siglo XIX, fíjense, se instaura el 1 de mayo como fecha de referencia de la jornada de lucha por las reivindicaciones sociales. Hoy nosotros lo conocemos como el Día del Trabajador. El 1 de mayo tiene que ver con lo que sucede en Chicago, el 1 de mayo de 1886, donde un grupo de manifestantes en un espacio público realizan una manifestación, valga la redundancia, son reprimidos por la policía, y la situación que genera esto va a terminar en varias personas enjuiciadas y ejecutadas. Entonces, los obreros del resto del mundo, respondiendo a esta situación, van a acompañar con una jornada de lucha y reclamando que ese 1 de mayo sea recordado como Día del Trabajador. Bueno, lentamente, contrariando las ideas liberales que decíamos hace un rato, que es justamente aquellas ideas en donde dejan que el Estado quede por afuera de la relación entre los patrones y los obreros, no interviene en la regulación entre el capital y el trabajo, empieza lentamente, ante la presión de las clases más afectadas, comienzan a aparecer regulaciones, de las cuales la primera sería la reducción de la jornada laboral y el empleo de menores. Va a variar también muchísimo todo esto dependiendo del país. Aparecerá después el descanso semanal obligatorio y las vacaciones, y los sistemas de jubilación y de pensión. Por último, se terminarán fijando salarios por convenios colectivos, digamos, pero todo esto son logros que fueron dándose de forma paulatina hasta que el Estado de alguna manera toma nota de esto. Las ideas que decíamos hace un rato, las ideas socialistas, ¿no? ¿Cómo aparecen? ¿Cuál es la génesis de estas ideas socialistas? Bueno, estas ideas socialistas en realidad surgen a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, como consecuencia de lo que empieza a observarse esta relación entre patrón y obrero, y digamos, es muy obvio que hay un pequeño grupo de personas que es la que acumula la riqueza en detrimento de otras que realmente están en una profunda miseria. Entonces hay varios intelectuales y activistas, que escriben, inclusive que ensayan estas ideas, de las cuales yo he puesto algunos, por ejemplo Owen, que es un industrial inglés, que digamos, viendo esta situación, le da muchísimo más participación a los obreros, les permite justamente mejores condiciones
de vida, e inclusive avanza en un sistema, en un modelo que es prácticamente de cooperativismo, ¿cierto? Es decir, los propios trabajadores de Owen comienzan a llamarse a sí mismos socialistas, ¿cierto? Saint-Simon es francés, va a tomar uno del otro lado del Canal de la Mancha, un representante del otro lado del Canal de la Mancha, y también, por supuesto, observa esto y eleva sus reclamos a la legislatura, pidiendo que se tomen cartas en el asunto. En el caso de Louis Blanc, abajo también, él postula el tema de los talleres sociales, que se ponen en práctica en la década del 60 en París, y Proudhon es más extremo, digamos, que roza casi el anarquismo, donde pide prácticamente la disolución de esta relación de explotación entre el obrero y el patrón. Nos vamos a la otra cara del socialismo, que lentamente va a tomar más fuerza, que es el socialismo científico. Y acá tenemos dos figuras que son muy importantes, que es la figura de Marx y de Engels. Marx quizás es el más comentado, nace en Alemania, estudia inclusive en Alemania y tiene que irse después como consecuencia de sus ideas. De hecho conoce a Engels, que es hijo de un empresario que está radicado en Manchester, o sea que conoce de primera mano esta situación en la cual están los obreros. Él lo conoce en París y, digamos, congenian y comulgan sus ideas, y a pedido de un grupo de exiliados alemanes redactan lo que va a ser el manifiesto comunista en Londres, más o menos para 1848, fíjense, estamos en mediados del siglo XIX. Bueno, y lo que va a haber es una denuncia muy clara, como decíamos antes, de esta situación de abuso de la economía capitalista y de la situación paupérrima de la clase proletaria o trabajadora o obreros. Dice un poco las palabras de Marx: el obrero es el que recibe una pequeña porción de su producción, mientras que el patrón se apropia de la mayor parte del trabajo y la producción. Dice, la ganancia patronal, dice, es una irritante injusticia, palabras de Marx, y dice, constituye la plusvalía, que es decir, el valor que genera la riqueza del capitalista. Esa palabra que aparece tanto en los escritos socialistas. Y entonces lo que propone, digamos, como idea, es que cada uno reciba en función de lo que produce, ¿sí? Por lo tanto, para poder hacerlo de esta forma, hay que desarmar, hay que destruir el modelo de propiedad privada, donde los medios de producción pertenecen a un pequeño grupo que es el que los explota. Y él manifiesta además que esto está instalado dentro de la sociedad. La sociedad es una sociedad capitalista, por lo tanto es difícil o imposible cambiarlo si no se cambia este paradigma. Además, él plantea que el Estado es un instrumento, ¿sí?, de esta situación de explotación, digamos. El Estado defiende lo defiende porque aparte es instrumento de la clase opresora, dice la asociación de Estado burgués. Y lo termina explicando a través de lo que va a ser el materialismo histórico, que la humanidad siempre, dice, estuvo dividida en clases enfrentadas. O sea, explica un poco la evolución humana de las civilizaciones a través de este enfrentamiento entre clases. Puede haber sido patricios y plebeyos, siervos y nobles, pero hoy en día, dice, se da entre los burgueses y los proletarios. Bueno, esas ideas de Marx van a influir en la primera Internacional de Trabajadores en 1864, en donde van a confluir, dice, socialistas y anarquistas, aunque dentro, después de esa asociación, va a haber diferentes posturas, inclusive totalmente distintas, que van a dar a disenso. Pero digamos, esto va a ser de alguna manera el punto de partida, estas ideas van a ser el punto de partida. Después van a tener características propias a cada lugar donde vayan, pero digamos, son las ideas que sustentarán los reclamos generados por el descontento provocado por la desigualdad entre aquellos que no tienen nada y aquellos que se quedan con los frutos del trabajo, ¿cierto? Es decir, esto es un poco lo que queríamos contar, como para que tengamos una idea de qué manera se organiza